términos. Ya sería igual a 214.29 x al cubo menos 375, paréntesis angular, x menos 3. Y como ya conocemos el valor de C1, entonces, en lugar de poner C1, esta ecuación se convirtió en menos 7071.64. X y más C2, pero como C2 fue 0, pues entonces no tiene caso escribirlo. Y hasta ahí quedaría. Análogamente, en el caso de la ecuación para la deformación angular, ya quedan estos términos. Y en vez de C1, pues se queda el valor que obtuvimos, que fue 7071.64. Entonces, de esta manera ya tenemos ambas ecuaciones completas. Ya podemos usar estas ecuaciones para poderlas evaluar en la coordenada X que deseemos. Para el caso de nosotros, la coordenada X en la cual podemos hacer la evaluación va desde 0 hasta 7. Entonces, sencillamente poner el valor de X aquí. Por ejemplo, si quiero calcular la deformación en X igual a 3 metros, que sería en este punto, lo que tengo que usar o lo que tengo que hacer es sustituir aquí donde aparece la X el valor de 3. Si quiero calcular la deformación en 6 metros, pues hacer la sustitución correspondiente a los 6 metros y así sucesivamente. Sin embargo, nosotros no lo vamos a hacer en donde queramos la evaluación la vamos a hacer en el lugar en el cual la flecha es máxima, es decir, en donde se deflexiona más la viga, porque ese es el parámetro que nos sirve a nosotros para poder entonces cotejar eventualmente el cálculo de esa deformación con lo que establecen los reglamentos de construcción. De tal manera que eso nos lleva al quinto y penúltimo paso, en el cual vamos a investigar el lugar en donde queda la flecha máxima, es decir, la posición, la coordenada X exacta en la cual la deflexión es la máxima. Y eso es lo que se hará entonces en el siguiente paso, en el quinto de los 6 pasos que se están implementando para el cálculo de esta deflexión. Bien, aquí redacté lo siguiente. Se debe elegir un posible intervalo en el que se perciba que se encuentra la deflexión máxima. Bien, en el caso de la viga que estamos resolviendo nosotros, tenemos dos intervalos. ¿Cómo sé que tenemos dos intervalos? Bueno, cada uno de los intervalos está definido por las discontinuidades, ya sea en los apoyos o en las cargas. Este es el que estamos resolviendo nosotros, este de aquí. Son dos los intervalos que tenemos. El primer intervalo, que es el que va desde 0 hasta 3 metros. En matemáticas los intervalos se expresan de la siguiente forma, es decir, este intervalo se expresaría de la siguiente forma, de 0 menor a x y menor a 3. Entonces, este representa el primer intervalo, que es el que va, en términos simples, desde 0 hasta 3, de acuerdo a esta distancia que aquí tenemos. Y tenemos un segundo intervalo, que es este de aquí. Este intervalo, entonces, se expresaría de la siguiente forma. Es el que va desde 3 hasta 7. Desde 3, porque aquí es en donde comienza, en los 3 metros, más estos 4 llegamos hasta 7. Son los dos intervalos que tenemos nosotros. Así es como hay que identificar los intervalos. Pensemos en esta viga. En esta viga tenemos
1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Y la forma en que los tendría que expresar sería este primero, que va de 0 a 3. El segundo intervalo, que va desde 3 hasta 4.5, es decir, es estar acumulando las distancias. Digamos, este 3 más 1.5, llegamos a 4.5. Después el siguiente intervalo, este de acá, comienza en 4.5 y termina más 2, 6.5. El siguiente intervalo, que es este que tengo acá, va desde 6.5 a 7.5. Y el último intervalo para esta viga comienza en 7.5, que es la distancia acumulada hasta la que vamos, y termina en 7.5 más 4.5 es igual a 12. Para esta viga, para esta otra que no estamos resolviendo, estas serían la definición o identificación de cada uno de los intervalos, de 0 a 3, de 3 a 4.5, de 4.5 a 6.5, de 6.5 a 7.5, y el último de 7.5 a 12. Para esta otra tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, y así sucesivamente. ¿Alguna duda con cómo identificar los intervalos y cómo nombrarlos? No, profe, todo bien. Bien, entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar los intervalos. Bueno, aquí ya los tengo identificados. Listo, son todos los intervalos que tenemos. Bien. Ahora bien, bueno, déjenme ver qué dice la redacción para no contradecirme y para ir en orden. A continuación, tomando la ecuación de la deformación angular, entonces vamos a tomar la ecuación de la deformación angular. ¿Cuál es la ecuación de la deformación angular? Esta. En este caso, la que vamos a tomar, pues es la que ya quedó completa, es decir, en donde ya tenemos la sustitución con el valor de C1 que encontramos en el paso que se llamaba condiciones de frontera. Entonces es esta de aquí. Entonces, vamos a tomar la ecuación de la deformación angular, esta de aquí. Y la vamos a igualar a 0. Igualarla a 0, bueno, antes, miren. Voy a regresar a la primera viñeta. Se debe elegir un posible intervalo en el que se perciba que se encuentra la deflexión máxima. En este caso ya identificamos los dos intervalos. Después, a partir de ahí, de estos dos intervalos, debemos inferir en cuál de los dos es posible que se encuentre el lugar de la deformación máxima, si en el primer intervalo o en el segundo intervalo. Una vez que hayamos identificado en qué intervalo, que por cierto nos podemos equivocar, no habría ningún inconveniente. Finalmente los resultados al momento de estarlos obteniendo nos van a corregir si acertamos o no acertamos en ese intervalo.
Bueno, una vez que hayamos elegido el intervalo, vamos a tomar la ecuación de la deformación angular, esta de aquí, esta. La vamos a igualar a 0. Y esto es muy importante lo que está en el paréntesis. Tomando únicamente los términos que le correspondan al intervalo seleccionado. ¿Cómo vamos a saber cuáles intervalos le corresponden? ¿Cuáles términos le corresponden al intervalo? Eso va a depender del lugar en el cual estemos percibiendo que se encuentra esa deformación máxima y usando el concepto de los paréntesis angulares, es decir, de las funciones de singularidad, bajo el entendido de que cantidades negativas adentro del paréntesis hacen que ese término sea igual a 0, es decir, que no existe. Debido a que es ahí en donde la deflexión es máxima, como se muestra en el siguiente esquema. Miren, ahorita no voy a entretenerme en este esquema, voy a irme ya a lo sustantivo. Entonces, los intervalos que tenemos son estos que les marqué aquí, de 0 a 3 y de 3 a 7, que son estos que estoy reproduciendo aquí en esta parte. Si bien no es necesario que se analicen todos los intervalos, para este caso en particular es bastante claro. Ah, bueno, aquí esto lo voy a pasar por alto. Miren, entonces tenemos estos dos intervalos, de 0 a 3 y de 3 a 7. Entonces, hay que seleccionar en cuál de los dos pensamos nosotros que puede estar la deformación máxima. ¿En cuál piensan? ¿En el de 0 a 3 o en el de 3 a 7? El de 3 a 7, ¿no, profe? Ese tramo más largo. Bien, su compañero opina que en el de 3 a 7. ¿Alguien opina otra cosa? En el de 0 a 3, profe. En el de 0 a 3, ¿por qué razón? Porque se está fluctuando ahí sobre la carga. Bien, bueno, aquí tenemos dos alternativas. Uno dice que de 0 a 3, otro de 3 a 7. Miren, lo cierto es de que siempre en una deformación, al momento de estarla planteando, es a veces difícil poder saber en dónde está y otras veces es un poco más fácil. Para este caso, coincido con el primer compañero que intervino de 3 a 7 porque es la parte más larga. Esa sería una primera situación. Miren, siempre las deformaciones en una viga van a tender a estar en el centro. Eso no significa que van a estar en el centro, no necesariamente. Ahora bien, a partir del centro, en función de la posición de la carga que tengamos, miren, ahorita voy a ignorar esto que les puse aquí. Miren, entonces tiene que estar al centro la deformación. Ahora bien, si yo tengo una carga del lado izquierdo, esta deformación tiende a desplazarse hacia el lado izquierdo. Digamos ahí. Pero jamás la va a rebasar. ¿Por qué? Porque siempre la tendencia es que la deformación se va hacia el centro. Ahora bien, por otro lado, si esta carga yo la muevo hacia la derecha, entonces esta posición del centro de la deformación, que es la tendencia natural, se va a desplazar un poco hacia la derecha. Lo cual nos da como consecuencia, bueno, y jamás va a rebasar este punto. Lo cual da como consecuencia que el razonamiento que dio su compañero es que siempre, por lo regular, va a estar en el tramo más largo, en el intervalo del centro que tenga una mayor longitud. Para este caso está relativamente fácil, creo yo, porque solamente son dos intervalos. Tenemos que decidirnos por uno u otro. Y esa sería entonces la conclusión. Sin embargo, les decía yo, podemos equivocarnos y no hay ningún inconveniente. A priori, para muchas vigas no es fácil determinar en qué intervalo puede estar la deformación máxima. Y para muestra, ese también está más o menos fácil. Como para muestra, los que van a hacer en su momento de tarea, aquí, por ejemplo, tal vez no sea tan fácil percibir si la deformación, por ejemplo, en esta viga máxima quedó de este lado o de este lado. Porque aquí justamente, aquí es la mitad, entonces tendríamos que analizarlo, tenemos que verlo. Pero
A veces es difícil y sin embargo, pues tenemos que arriesgarnos, tenemos que irnos por algún intervalo y en un momento dado el resultado que obtengamos nos va a confirmar o nos va a refutar esa inferencia que hayamos realizado. Bien, entonces, ante la duda, pues resuelvan los intervalos que sean necesarios para poder investigar en cuál de todos ellos quedó la deflexión máxima. Entonces, aquí tenemos dos intervalos, pues vamos a ver en ambos. Bueno, antes de continuar, ¿hay alguna duda hasta ahora? Hasta el momento todo bien, profe. Bien, entonces... perfecto. Bien, entonces ya que identificamos los intervalos, hay que ver en cuál de ellos está. Si tenemos duda, pues hacemos los dos. ¿Cuál es el inconveniente? Como este es el ejemplo, lo voy a hacer en los dos intervalos, aunque creo que ya hubo claridad en que va a quedar en el de 3 a 7. Pero veamos qué ocurre de yo haber supuesto que quedaba en el de 0 a 3. Bueno, suponiendo que quedó de 0 a 3. Entonces, de esta ecuación que tenemos acá arriba, vamos a tomar los términos que sean necesarios. Y la igualamos a 0, la ecuación de la deformación angular. Bueno, es esta la ecuación. Voy a ponerla aquí. Analicémosla. Este primer término, el 642.86x cuadrada, ¿existe dentro de este intervalo? Sí, no y por qué. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es si este primer término de la ecuación de la deformación angular existe en el intervalo de 0 a 3. Sí, profe, no. Sí, ¿por qué razón? Porque es la primera fuerza que interactúa en De ese acuerdo. tramo. Muy bien, perfectamente. Entonces, sí está dentro de ese intervalo. De acuerdo. De hecho, miren, acá como conclusión y como comentario, los términos que tengan X sin paréntesis y los términos que no tengan X, esos términos siempre van a estar en todos los intervalos. Los únicos que pueden estar o no estar en algunos intervalos son las cantidades que tengan paréntesis. Pero de ahí en más, si tiene X sin paréntesis o no tiene X, entra dentro de ese intervalo. ¿Sí quedó entendido? Es decir, entran en todos los intervalos. Si hay una X sin paréntesis, ¿no? Sin paréntesis, así es. Sí, entra en todos. Profe, Sí, también si no tiene X entra. sí, así es. En un momento dado, para este ejemplo que estamos haciendo, este sí entra porque tiene X sin paréntesis, digamos la X sola, no importa el exponente que tenga, y esta también va a entrar porque no tiene X. La única en la que podemos tener dudas en si entra o no, depende del intervalo que estemos usando, es esta de aquí. ¿Por qué razón? Porque aquí la X ya la tenemos entre paréntesis. Esas serían las únicas cantidades en las ecuaciones que pueden o no estar dentro de los intervalos que estemos seleccionando. Bien, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? Bueno, al parecer no. Entonces, el primero sí entra porque es la primera fuerza, ese es un compañero, o bien, en términos más simples, porque tiene la X solita, sin paréntesis. No importa el exponente, el hecho de que no tenga paréntesis hace que entre. Vayamos al segundo término. Acá quiero hacer la aclaración que estos paréntesis que yo escribí de esta forma realmente son paréntesis angulares, pero
La herramienta que aquí tengo en PDF no es un editor de fórmulas, por eso los escribí así, pero estos son paréntesis angulares realmente, tal como aparecen acá en la expresión original que habíamos planteado, que es esta de aquí. Paréntesis angulares. Bueno, vayamos a al siguiente término. El menos 1125, paréntesis angular, x menos 3 al cuadrado, entra dentro de este intervalo que es de 0 a 3, sí, no, y por qué. No, profe, porque al hacer está un número negativo entre el paréntesis, ¿no? Muy bien, así es. Aquí, si se fijan, dentro de este intervalo de 0 a 3, por eso lo estoy estableciendo desde un principio, significa que no puede tener el valor x un valor mayor a 3. Aquí dice estrictamente tiene que ser menor a 3. Bien. Cualquier cantidad x que aquí yo sustituya que sea menor a 3, nos va a dar, como bien dice su compañera, una cantidad negativa dentro del paréntesis angular. Y como nos va a dar negativo, no se les tiene que olvidar, cuando nos da negativo adentro del paréntesis angular, todo este término no existe. ¿Por qué? Pues porque dio negativo adentro del paréntesis angular. Y esa sería exactamente la razón por la cual este término, al menos en este intervalo, no entra. ¿Sí queda claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces ese no entra. Y finalmente el último ya hace un momento establecimos que sí entra porque no tiene x. Bien, entonces los únicos dos términos que van a entrar para este intervalo de 0 a 3 de esa ecuación de la deformación angular es el primero y el tercer término. Y tal como dice acá, debemos igualarla a 0. Ahorita no me voy a meter en detalles de por qué hay que igualarlas a 0. ¿Siempre hay que igualarla a 0? Sí, siempre. Esa sería la conclusión. Entonces, le igualamos a 0. Aquí ya la tengo entonces igualada a 0. Si se fijan en esta expresión, esta de aquí, como establecimos en un primer razonamiento, no la escribimos. ¿Por qué razón? Pues porque no existe y nada más quedó así. En estos términos, igualadas a 0, tal como lo estoy escribiendo aquí. Y queda de esta manera esa expresión bajo el supuesto de que el valor x que estoy buscando en donde está la deformación máxima quedó en ese intervalo de 0 a 3. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, al parecer no. Bueno, a partir de aquí lo que hay que hacer es resolver esta ecuación en segundo grado que se nos plantea. Es una ecuación incompleta pura, entonces va a estar más o menos fácil de resolver. El menos 7071.64 que está restando pasa sumando del otro lado de la igualdad, aquí lo tenemos. El 642.86 que está multiplicando a la x cuadrada pasa dividiendo. Y finalmente el exponente cuadrado que aquí tenemos lo despejamos del otro lado de la igualdad como raíz cuadrada. Y despejado entonces queda de esta forma. Se hace la división, a ese resultado se le calcula la raíz cuadrada y da igual a 3.32. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Este resultado de 3.32 es el correcto o no es el correcto? ¿Y por qué razón? No, profe, porque usted dijo que tenía que quedarse igual a 0, ¿qué no? No, esa no es la razón. ¿Alguna otra? Pues No, porque se está sacando el tramo del 0 al 3, ¿no? Perfectamente bien respondido. Exacto. Exactamente. Desde aquí estamos estableciendo que estoy buscando una cantidad de x que vaya de 0 a 3. Y este resultado que hemos obtenido nos dio igual a 3.32. Se salió de este rango. Aquí es en donde yo les comentaba hace un momento, los resultados nos van a decir si nos equivocamos o no en el intervalo. Y este resultado, por el valor que obtuvimos,
nos está diciendo que no estamos ahí. ¿Por qué razón? Porque no se ajustó el valor de x calculado a esta condición que establecimos en un principio. ¿Sí quedó entendido o hay alguna duda? Sí, ya quedó entendido. Bien, es decir, pensemos en un resultado supuesto. ¿Qué tal y aquí nos hubiera dado un resultado de x igual a 2.58? ¿Ese resultado sí hubiera sido válido para este intervalo? No, profe. Sí, no. Este sí. Si nos hubiera dado 2.58, esa cantidad sí está entre 0 y 3. Entonces, este resultado sí hubiera sido el correcto y significa que sí hubiéramos estado en el intervalo adecuado. Bien, entonces, pero no fue así. Nos dio 3.32 y como bien apuntaba su compañera, se sale dentro de este rango. Y como se sale, significa entonces que no es el valor que estoy buscando. Es decir, que este intervalo que yo originalmente había seleccionado no es el correcto. Y me tengo que pasar entonces al segundo intervalo, el que va de 3 a 7. Y es lo que hago a continuación. Entonces, en el siguiente intervalo que va de 3 a 7, una vez más, voy a tomar la ecuación de la deformación angular y voy a ver qué términos existen o no existen. Bueno, entonces aquí como conclusión dentro del desarrollo del ejercicio, les puse lo siguiente. Como el valor obtenido, es decir, el de 3.32, rebasa los límites del intervalo, rebasa este 3, que era el límite superior, la conclusión es que el lugar de la deflexión máxima no está en esta porción de la viga. Entonces analizamos la siguiente porción, es decir, el siguiente intervalo, el que va de 3 a 7. Veamos cuáles términos son los que entran. Ya dijimos que el primero y el último término sí entran. El primero porque tiene x sin paréntesis y el último porque no tiene x. Y esos entran en todos los intervalos. La duda es, ¿este de aquí existe para este segundo intervalo que va de 3 a 7? Sí, profe, Su compañero dice que sí. ¿Por qué razón? porque el valor que le vaya a dar a X va a ser una cantidad positiva, ¿no? Al restarle el 3. Así es, muy bien. Efectivamente, así como lo menciona su compañero. Ahora estoy buscando una cantidad de X que sea mayor a 3. Y el solo hecho de que la cantidad tiene que ser mayor a 3, eso hace que cualquier cantidad que yo sustituya aquí en X que sea mayor a 3, adentro de este paréntesis angular, va a ser una cantidad positiva y eso hace entonces que ese término sí exista. Entonces, aquí sí entran los tres términos. Y los paréntesis angulares, si se fijan, aquí no se observa porque, insisto, aquí no puedo escribir paréntesis angulares. Los paréntesis angulares aquí ya se convirtieron en paréntesis normales. Entonces acá eran paréntesis angulares. Al momento de igualarla a 0 e identificar que ese término sí existe para este intervalo, lo cambio por paréntesis normales. Y a partir de ahí lo que viene es puro desarrollo algebraico. Entonces tenemos 642.86 x al cuadrado, lo paso igual. Y lo que hay que hacer es desarrollar este término de en medio. ¿Cómo tenemos que desarrollarlo? Pues en primer lugar tengo que desarrollar este binomio al cuadrado. El x menos 3 al cuadrado. Entonces el 11.000, el 1125 lo paso igual. Y el desarrollo de un binomio al cuadrado es este que tengo de este lado.
Recordarán por matemáticas aplicadas a la arquitectura que el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término del binomio, en este caso de x al cuadrado, y luego menos, ese es el signo que se aparece aquí, 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por x y por 3 pasaría igual a 6x, y más el cuadrado del segundo término, 3 por 3, 9. Las otras cantidades las estoy pasando igual. Ahora bien, siguiendo con el desarrollo algebraico, ahora hay que eliminar este paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando todas estas cantidades por la cantidad que está fuera de ellos, multiplicándola, que es el 1125. Entonces, una vez más, el 642.86 y el menos 7071.64 los dejo igual y efectúo el producto que aquí tengo. Entonces, menos por más, menos 1125 por x cuadrada, 1125x cuadrada, menos por menos, más 1125 por 6 da 6750x, menos por más menos, 1125 por 9, 10125, y esta otra la paso igual. A partir de aquí identificamos términos semejantes. Términos semejantes tenemos aquí este de aquí que tiene x cuadrada y este de aquí que tiene x cuadrada. Entonces, 642.86 menos 1125 da igual a menos 482.14 de x cuadrada. Después identificamos el término que tiene x, es este de acá, y no tiene ningún otro con que sumarse. Lo pasamos igual, 6750x, y finalmente sumamos algebraicamente estos dos términos, porque también son semejantes al no tener x, menos 10.125 menos 7.071.64 da menos 17.196.64. Hasta aquí terminamos con el desarrollo algebraico para poder eliminar este exponente y el paréntesis eventualmente. Esto, si observan, es una ecuación de segundo grado, porque tenemos un término con x cuadrada, un término con x y un término independiente. Es una ecuación completa, a diferencia de esta que resolvimos acá, que era una incompleta pura. Acá es una incompleta, es una completa. La forma tradicional en que se resuelven todas las ecuaciones de segundo grado cuando están completas es pues con la fórmula general. Hay otros procedimientos, pero la fórmula general, como su mismo nombre lo sugiere, es general. No importa cómo esté estructurada la ecuación de segundo grado, esa fórmula aplica para todos los casos. Bueno, la fórmula general, aquí la estoy escribiendo. Bueno, más bien no la escribí, pero la voy a escribir de este lado. La fórmula general. Es esa que establece que el valor de x igual a menos b más menos. Bueno, aquí no sé cómo se pone el más menos. Voy a ponerle más. Pero una es con el signo más y otra va a ser con el signo menos. La raíz. Tampoco sé cómo escribir aquí de raíz. No es un editor de fórmulas. Miren, déjenme escribirla. Y la copio aquí. Bueno, voy a continuar aquí. Raíz de b cuadrado 4ac entre 2a. Voy a abrir el documento, un documento para mostrárselas, pero ya todos seguramente la reconocieron. Miren, esa está la fórmula. Esta es la fórmula general. ¿Y se les hace a todos conocida? Bueno, entonces,
la fórmula general para la solución de ecuaciones de segundo grado. Establece que es igual a menos b más menos b cuadrada menos 4ac entre 2a. Ahora bien, ¿qué significa la a, la b y la c que aparecen en esta fórmula? Significan lo siguiente. El coeficiente que acompaña al término que está elevado al cuadrado, ese representa la a. Por otro lado, el coeficiente del término que tiene x a la 1, con todo y el signo que le precede, ese toma los valores de b. Y finalmente, el término independiente con todo y el signo que le precede, representa el valor c en esa fórmula general. Entonces este es a, este es b y este es c. Bueno, sustituyendo los valores ya en esta expresión, dice aquí menos. Este menos es por fórmula. Entonces, aquí ya hago la sustitución. ¿De acuerdo a esa fórmula? Entonces es menos b, que es 6.750, más menos. Siempre que calculemos una raíz cuadrada, se obtiene un valor positivo y otro negativo. De acuerdo a la fórmula, b cuadrada menos 4ac, es decir, b al cuadrado, que son 6.750 al cuadrado, menos 4 por a, que es igual a menos 482.14, y por c, que es igual a menos 17.196.64. Es decir, a la raíz, y todo eso entre 2a. Entre 2, que multiplica a, siendo a igual a menos 482.14. Bueno, se tiene que resolver esta operación. Si usamos el signo más, nos va a dar una raíz. Si usamos el signo menos, nos va a dar otra raíz. En suma, los valores que se obtienen son estos de aquí. Uno me da igual a 3.34 y otro me da a 10.65. Siempre en una ecuación de segundo grado voy a obtener dos raíces o soluciones. Bien, entonces nos dio estos valores. 3.34 y 10.65. ¿Con cuál de los dos valores hay que quedarnos? ¿3.34 o 10.65? ¿Y por qué razón? 3.34. 3.34. 3.34. Porque está Y- entre los... ¿Por entre qué los- tengo que quedarme con ese valor? Ya se mantiene en el rango, ¿no? Está entre en medio de... Bueno, es por la razón que escribía su compañera, porque es la cantidad, el 3.34, que está dentro de este intervalo. Si se fijan, el 10.65 ya no está en este intervalo, pues esta es la cantidad de las dos raíces incorrecta. ¿Con cuál nos tenemos que quedar? Con el 3.34, dado que esta es la cantidad que está dentro de este intervalo. Entonces, esta es la solución correcta. Entonces, ¿a qué va a ser igual el valor X en donde la deformación es máxima? A 3.34, de acuerdo a lo que obtuvimos en esta solución. Bueno, finalmente, ya que ya que calculamos este valor, que ya es el que esperábamos obtener, ya concluimos este paso que era el lugar de la flecha máxima. Entonces dijimos que no, porque se sale del intervalo. Y ya, entonces como ya encontramos ese lugar X en el cual la deflexión es máxima, pues ya concluimos este paso. Entonces, aquí pongo lo siguiente: de ambos valores, es decir, de estos dos, obtenidos para X, se selecciona aquel que sea razonablemente más adecuado para el contexto del ejercicio. En este caso, X igual a 3.34, ya que ese valor está dentro del intervalo que se analiza, que era de 3 a 7.
Además de que el valor X 10.65 metros rebasa la longitud de la viga que se dispone. Aquí hay que recordar que la viga que tenemos es de 7 metros y 10 y lo que sea, lo que nos haya dado, rebasa el espacio en el cual tenemos viga. Así, la coordenada en la que se localiza la deflexión máxima de esta viga es igual a 3.34. Y es el valor entonces que vamos a usar en el último paso. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Profe, ¿el último paso es deflexión máxima? Así es, el último paso ya es calcular la deflexión máxima. Bueno, entonces vamos a ese último paso. Deflexión máxima. Lo primero que hay que hacer y hay que indicar entre paréntesis es en dónde vamos a calcular la deflexión máxima. Y va a ser entonces en 3.34. Es decir, el resultado que obtuvimos en el paso anterior. Entonces, ¿en dónde quedó la deflexión máxima? En 3.34. Eso significa entonces que en la ecuación de la deformación lineal, de la deflexión, pues, esta es la que va a servir ahora como referencia. Ahí tenemos que sustituir el valor de X que localizamos en el paso anterior. Bien, al igual que se hace en el paso anterior, hay que decidir de estos términos que tenemos en esa ecuación. Voy a escribirla así de forma completa, con toda su denominación. Bueno, entonces esta es la ecuación de la deflexión. Vamos a calcular la deflexión máxima, pues tenemos que usar la ecuación de la deflexión, que es esta última, la que resultó de la segunda integración, esta de EI, Y igual a todo eso. Aquí esta que estoy marcando de color rojo en estos cuadros de diálogos ya es sustituyendo el valor de C1, pero es esta misma expresión. Y evidentemente no aparece C2 porque les había comentado fue igual a 0. Bien, entonces, de esos términos que tenemos en la ecuación de la deflexión, tenemos que seleccionar los que están o los que entran o existen para este valor de 3.34. Al igual que en el anterior análisis, los términos que tengan X sin paréntesis o los que no tengan X, aquí no hay ninguno que no tenga X, solamente tenemos dos que no tienen paréntesis, que es este primer término y este último término. Esos entran en todos los intervalos. Una vez más, aquí la duda es en los que tienen paréntesis angulares. Recordar que este paréntesis que aquí estoy poniendo realmente es un paréntesis angular. La pregunta sería, ¿este término sí existe para este valor de 3.34? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque al hacer la operación dentro del paréntesis angular, da un número positivo. De acuerdo, muy bien. Muy bien respondido. Bien, entonces, efectivamente, tenemos el valor de X 3.34. Si aquí sustituimos 3.34 y le restamos 3, nos va a dar 0.34 positivo. Es decir, el solo hecho de que esta cantidad sea mayor que este 3, que le está restando, nos da la certeza de que independientemente del valor que obtengamos, va a ser una cantidad positiva dentro del paréntesis angular. Luego, entonces, sí existe y sí hay que escribirlo dentro de esta operación para este valor de 3.34. Entonces, aquí lo tenemos. Aquí lo único que vamos a hacer es ponerle como subíndice aquí después de la Y máxima, porque aquí no estamos calculando cualquier deformación, sino exclusivamente la máxima que queda en X igual a 3.34. Entonces, en todos los lugares en donde en esta ecuación aparece X, pues hay que sustituir el valor que obtuvimos para X, que fue igual a 3.34.
Y es lo que estoy haciendo aquí. Entonces es esta misma expresión, pero sustituyendo el valor de x por el valor de 3.34. Bien, entonces aquí hago la sustitución y a través de la calculadora pues hacen el cálculo de todo esto. Y ya integrado en un solo resultado les va a dar menos 15.649.63 kilogramo metro cúbico. Es importante que respeten estas unidades. Ahorita no voy a entrar en detalles de por qué da esto. Quiero que lo tomen como un acto de fe. ¿Siempre va a dar en kilogramos metro cúbico? Sí. Bueno, puede dar en otras unidades en función de las unidades que yo acá tenga. Por ejemplo, si en vez de kilogramos le hubiera puesto libras, pues sería libra metro cúbico. Si acá fueran pies, pues sería libra por pie cúbico, etcétera. Entonces, como aquí tenemos kilogramos y metros, las unidades que vamos a obtener es kilogramo metro cúbico, tal como aparece aquí. Entonces, este resultado de 15.649.63, reitero, es la integración de todos estos resultados, de haber hecho toda esta operación y haber sumado o restado las cantidades en función del signo que van teniendo. Bien, a partir de ahí, entonces, despejamos para y máximo. ¿Cómo lo hacemos? Pues resulta ser que el EI que aquí tengo, están multiplicando al y máximo. Como están multiplicando, pues los paso dividiendo. Y es lo que hago aquí en esta parte. Y máximo igual a menos 15.649.63 kilogramo metro cúbico entre el EI. Insisto, estaba multiplicando, pasa dividiendo. Finalmente aquí sustituimos el valor del EI que obtuvimos en el paso preliminar, que es este de aquí. ¿A qué fue igual EI? A 488.238.55 kilogramo metro cuadrado. Pues ese es el valor que tengo que sustituir aquí. Y es esta cantidad que aquí aparece como cociente. Menos entre más, menos 15.649.63 entre 488.238.55 da 0.0321. Cuando les dé cantidades menores a 1, por favor usen tal como yo tal como yo lo estoy haciendo aquí. Usen cantidades con 4 cifras decimales. No usen 2, no usen 1, no usen 20. 4 cifras decimales después del punto decimal. Entonces, los kilogramos se van con los kilogramos. Se van los metros cuadrados y aquí queda nada más metros. Entonces, por eso aquí son menos 0.0321 metros. Hasta ahí la respuesta ya es correcta, pero miren, voy a ponerles una pequeña analogía. Supongamos que ustedes están en el centro de Guzmán y les preguntan, oye, joven, ¿a qué distancia queda el tecnológico de aquí? Alguien puede decirle, pues queda como a 6 kilómetros. Muy bien. Y tal vez si le pregunta a alguien más, le diga, pues ¿sabes qué? Se queda a 6.000 metros. Y tal vez si le pregunta todavía a alguien más, le va a decir, ¿sabes qué? Queda a 6 millones de milímetros. ¿Cuál de las tres cantidades ustedes entenderían mejor? En kilómetros. En kilómetros, exactamente. Es decir, si ustedes le dicen, ¿sabes qué? Queda a 6 millones de milímetros, van a decir, ¿what? O sea, ¿y eso cuánto equivale? Bueno, una vez más, aquí sucede lo mismo. Si me dicen que se va a deformar 0.0321 metros, pues como que no nos dice mucho. Entonces, vamos a multiplicar esta cantidad por 100 para convertirlo en centímetros. Y al multiplicarlo por 100, entonces, obtenemos menos 0.0321 por 100 nos da igual a menos 3.21 centímetros. Y esta cantidad como que ya se nos hace un poco más familiar, como que nos dice más acerca de lo que estamos calculando. Entonces, este último 100 ya es más para convertirlo a una cantidad que sea mesurable para nosotros y que sea entendible.
Entonces, ¿cuánto se va a deformar esta viga? Por lo tanto, se va a deformar menos 3.21 centímetros. Y esa sería entonces su deformación máxima. ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. Bien, entonces, realmente, a pesar de que me tardé casi las 2 clases en explicar este ejercicio, es por eso, por efectos de explicación. Pero son ejercicios más o menos, creo yo, pues si no rápidos, cuando menos ágiles para poderlos resolver. Principalmente este, que fue un ejercicio muy fácil, el más fácil que podía, pues que se puede tener, que es el de una viga simplemente apoyada con una carga puntual. Bueno, entonces, nada más decirles que de tarea. Entonces, va a quedar esta que está marcada como viga 3 en el problema número 4 de la página 17. Entonces, este queda de tarea. Tienen para entregármela hasta el sábado. A ver, ¿hoy qué día es? ¿Miércoles? Miércoles. ¿Nos vuelve a tocar hasta el lunes? Sí, profe, hasta luego. Sí. Ah, muy bien. Entonces tienen hasta el sábado a la medianoche para entregarlo. Más tardar domingo 8 de la mañana. Después de las 8 de la mañana del domingo ya no les va a permitir que suban su actividad. Bueno, entonces, pues eso va a quedar de tarea. No he hecho la programación en la plataforma, pero ya mismo termino con ustedes. La realizo. Entonces, este quedaría de tarea. ¿Qué es lo que van a calcular? La deflexión máxima. Es decir, reproducir los pasos que yo hice en el ejemplo que acabo de concluir y que les expliqué a lo largo de las últimas 2 clases para que puedan obtener entonces el valor de esa deformación máxima. ¿Sí queda entendido? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces nada más descargo la lista para ya despedirnos. Muy bien, pues por mi parte sería todo. Nos vemos entonces para el siguiente lunes. Que tengan un buen cierre de semana. Hasta luego. Nos vemos, profe. Profe, gracias. Que tenga un buen día. Fin de semana. Igualmente, adiós.